Bueno, con esta clase iniciamos una nueva unidad, un nuevo módulo de fisicoquímica, que en el programa dice que se llama equilibrio, pero que en definitiva no es más que termodinámica. Termodinámica aplicada a otros procesos de interés. Entonces, si se trata de termodinámica, vamos a repasar un poquito brevemente qué es lo que aprendimos en este tiempo. Aprendimos que hay una primera ley de la termodinámica que nos dice que entre los procesos que nosotros podemos imaginar, los procesos que son posibles son aquellos que conservan la energía, ¿sí? La energía de un sistema aislado es constante, la energía del universo es constante, son enunciados de la primera ley, que tiene además una formulación matemática precisa, pero conceptualmente lo que nos está diciendo es eso, ¿sí? Los procesos posibles son aquellos que conservan la energía. Si nosotros nos imaginamos un proceso que no conserva la energía, al menos para la termodinámica clásica que estudiamos, esos procesos no son posibles. También aprendimos que hay una segunda ley de la termodinámica que nos dice entre los procesos posibles cuáles son los espontáneos. Y los espontáneos son aquellos que tienen asociado un cambio de entropía del universo mayor que cero. También nos define que la situación de equilibrio es para aquellos procesos que involucren un cambio de entropía del universo igual a cero, ¿sí? Entonces, la primera parte de este enunciado nos permite justamente justificar, como vimos la clase anterior, por qué algunos procesos los observamos en la naturaleza y a otros no, ¿sí? Por ejemplo, cuando veíamos el caso de tener dos cuerpos de distintas temperaturas puestos en contacto, ¿sí? Entonces lo que nosotros observamos es que la temperatura va a cambiar de manera tal de que se iguala, ¿sí? Cuando se alcance el equilibrio térmico. Pero nunca vemos que el cuerpo ese que está frío se enfríe aún más para calentar al que ya está caliente, que está en contacto, ¿sí? Eso nunca lo observamos, la experiencia nos dice eso. Entonces justamente la segunda ley de la termodinámica nos permite justificar por qué algunos procesos los vemos y otros no. Y también nos permite predecir justamente la dirección de un proceso en situaciones menos obvias, ¿sí? Procesos más sofisticados donde es más difícil predecir la dirección espontánea de un proceso, ¿sí? Entonces la segunda ley nos da un marco matemático para predecir la dirección espontánea de los procesos. Y por el otro lado, justamente, al decirnos cómo es una condición de equilibrio, que es la de que el cambio de entropía del universo asociado a un proceso tiene que ser cero, o sea que la entropía del universo es constante, nos está permitiendo definir cómo es el estado de un sistema cuando se alcanza el equilibrio, ¿sí? Y eso es importante, por ejemplo, para las reacciones químicas, ¿sí? Nosotros, no sé, mezclamos una cierta cantidad de unas sustancias que pueden reaccionar y bueno, esperamos un tiempo y nos va a interesar cuando se alcance el equilibrio cuál es la composición que me queda de ese sistema, ¿sí? Cuánto reactivo se consumió, cuánto producto se produjo, ¿sí? Entonces, justamente a partir de la segunda ley, nosotros vamos a poder definir cuáles son las variables que caracterizan a ese estado de equilibrio, ¿sí? Una aplicación, un derivado de la segunda ley fue un criterio de espontaneidad que llamamos restringido, ¿sí? También nos permite definir la dirección espontánea de un proceso, pero estaba restringido a que ese criterio es válido a temperatura y presión constante y con la única forma de trabajo posible siendo la expansión con presión, ¿sí? Las otras formas de trabajo valen cero.
Entonces ese criterio nos decía que en los procesos espontáneos el cambio de energía libre de Gibbs o delta G del sistema tiene que ser menor que cero. Y en el equilibrio el delta G, ¿sí? El cambio de energía libre, vale cero, justamente, ¿sí? Entonces esto tenía la ventaja de que uno hace los cálculos con una propiedad que es del sistema, ¿sí? No es del universo, como el cambio de entropía usado como criterio de espontaneidad. Pero bueno, la desventaja de este criterio es que es válido en estas condiciones listadas, ¿sí? Pero bueno, justamente esas condiciones son las que encuentran muchos procesos que son de interés práctico. Entonces nos vamos a basar, por su simplicidad, en este criterio para desarrollar lo que ocurre con esos procesos de interés, ¿sí? Entonces vamos a estudiar esos procesos a temperatura y presión constante y con la única forma de trabajo posible siendo la expansión con presión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas condiciones? ¿Qué es lo que puede cambiar? Bueno, justamente, como mencionaba acá, lo que puede cambiar es la composición, ¿sí? Acá dice una reacción química, pero en términos generales cambiaría el número de moles de sustancia de lo que compone a ese sistema, ¿sí? Entonces podría ser porque hay una reacción química, podría ser porque hay un cambio de fase, entonces los moles de esa sustancia pasan de una fase a la otra, o sea que hay un delta del número de moles en una fase, ¿sí? Esos son los tipos de procesos que vamos a estar estudiando. Más adelante vamos a relajar esta condición de que la única forma de trabajo sea la de expansión con presión y vamos a adaptar este criterio de esta condición de equilibrio justamente porque eso nos va a permitir trabajar con energía intercambiada en forma de trabajo de formas que son bastante prácticas. Por ejemplo, la energía que se transfiera de una reacción química en forma de trabajo en una pila, ¿sí? Entonces eso es de bastante importancia práctica, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Por ahora vamos a estar, al menos estas primeras clases, trabajando bajo esa condición de que la única forma de trabajo sea la de expansión con presión. Entonces, bueno, esos procesos, entonces donde cambia la composición, es lo que se llama el estudio de sistemas de composición variable, que es lo que da nombre a esta diapositiva, ¿sí? O sea, estudiar la situación de equilibrio o de desequilibrio material, ¿sí? Entonces acá no estamos interesados en cambio de temperatura, de presión, ¿sí? De esas variables que trabajamos antes. Estamos interesados en cambios de composición. Entonces, el equilibrio material se puede dividir para organizar el estudio en dos ramas que serían el equilibrio físico, que incluye todo lo que es cambios de fases, ¿sí? Donde los moles de la sustancia cambian porque van de una fase a la otra, básicamente. Y el equilibrio químico, donde el número de moles cambia porque está cambiando la identidad de la sustancia en cuestión porque hay una reacción química, ¿sí? Y lógicamente se podrán imaginar esas dos ramas se pueden integrar y hay varios procesos de mucho interés donde uno estudia aplicando justamente las dos ramas combinadas. Entonces, solo para dejar un poquito en claro y que sintonicemos cómo es el sistema que vamos a estar estudiando, hago este esquemita donde, bueno, entonces todo este círculo está más grande, esta elipse más grande, representaría todo el universo, ¿sí? Y lo de más adentro en blanco sería el sistema en estudio, ¿sí? Entonces,
Como siempre vamos a estar trabajando con sistemas cerrados, ¿sí? En esta asignatura trabajamos sobre sistemas cerrados. Entonces, para que el sistema sea cerrado, la pared tiene que ser impermeable, habíamos definido en la primera clase. Y después hablamos de que vamos a estar a temperatura constante. Entonces, si la temperatura es constante, para mantener ese equilibrio térmico con el entorno, necesitamos que la energía se pueda intercambiar en forma de calor, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos una pared diatérmica. Y si la presión es constante, vamos a necesitar también una pared móvil, de manera tal de que si hay, por ejemplo, una reacción química donde se generan gases, y entonces se generarían diferencias de presión, que para que eso no ocurra y se compensen y se mantenga la presión constante, entonces necesitamos que el sistema se pueda expandir, o sea, necesita una pared móvil, ¿sí? Entonces, nuestro sistema en estudio va a tener una pared impermeable, diatérmica y móvil, ¿sí? En esas condiciones vamos a estar trabajando. Ahora, como decía recién, vamos a focalizarnos en el estudio del equilibrio material usando el criterio de equilibrio y de espontaneidad que viene de la energía libre de Gibbs, ¿sí? Cuya definición es esta, ¿sí? La energía libre de Gibbs es igual a la energía interna más el producto presión-volumen menos la temperatura por la entropía, ¿sí? Esa es la definición de esta función de estado. Entonces vamos a estudiar algunas propiedades de la energía libre de Gibbs que van a sernos de gran utilidad para entender lo que pasa en distintos procesos. Entonces vamos a arrancar con un sistema más sencillo, ¿sí? Bien simple, que sería tener un solo componente, ¿sí? Nuestro sistema está formado por una sola sustancia. Entonces me interesa calcular cómo cambia la energía libre de Gibbs para un cambio infinitesimal que ocurre por un cierto proceso, ¿sí? Entonces, basados en la definición de la energía libre de Gibbs, ¿cómo sería el cambio para un proceso infinitesimal? Bueno, sería el diferencial de G, ¿sí? Entonces sería igual al diferencial de la energía interna más el diferencial del producto presión-volumen menos el diferencial de temperatura por entropía, ¿sí? Y entonces, aplicando las propiedades de los diferenciales, yo desarrollo como está escrito más abajo, ¿sí? Sería entonces la primera variable constante diferencial de la otra, ¿sí? El volumen en este caso, más la segunda variable constante por el diferencial de la primera, y así. Lo mismo para la entropía, ¿sí? Entonces, acá tenemos el diferencial de G más desarrollado, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos interesa es ver qué pasa en particular con el diferencial de energía interna. Entonces, bueno, esa energía interna, cambio de energía interna, eso nos lleva a la primera ley de la termodinámica. Entonces, de la primera ley podemos escribir para un proceso que sea reversible, en el cual la única forma posible de trabajo sea de expansión-compresión, lo siguiente, que la energía interna para un cambio, para un proceso infinitesimal va a cambiar como el calor más el trabajo, ¿sí? En este caso son rutas reversibles, ¿sí? Y el calor yo lo puedo escribir de esta forma, como la temperatura diferencial de entropía. Y el trabajo lo puedo escribir como menos la presión diferencial de volumen. ¿Eso de dónde sale? Bueno, que el calor reversible es igual a T diferencial de S sale justamente del enunciado de la segunda ley de la termodinámica que trabajamos en las clases anteriores, ¿sí? Eso es un despeje directo. Y esta forma para el trabajo también sale de la fórmula para el trabajo de expansión-compresión, ¿sí? Que entonces para un cambio infinitesimal era menos la presión externa diferencial de volumen. Y como el proceso es reversible, entonces yo cambio presión externa por presión interna, ¿sí? Entonces llego a esto. Entonces, esta expresión para diferencial de E, de energía interna, la reemplazo
en la expresión para diferencial de G. Entonces, esto de acá lo trasladé acá, lo escribí en lugar de diferencial de energía interna. Entonces, T diferencial de S menos presión diferencial de volumen, y todo esto es el resto que estaba antes, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos notar es que algunas cantidades se repiten. Y concretamente, T diferencial de S aparece dos veces con signo contrario, o sea que se cancelan. Y lo mismo pasa con P diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, en resumen, eso se simplifica a esto mucho más compacto, ¿sí? Que diferencial de G es igual al volumen diferencial de presión menos la entropía diferencial de la temperatura, ¿sí? Se podría decir, bueno, pero eso se simplifica para el caso de un proceso reversible. ¿Qué pasa con los irreversibles? ¿Sí? Porque eso, la aplicación de la primera ley está hecha para el proceso reversible. Bueno, sucede que tenemos que recordar que la energía interna es una función de estado. Entonces, este diferencial de E va a ser el mismo, ya sea que el proceso sea reversible o irreversible, siempre que sean los mismos estados, desde luego, ¿sí? Entonces, yo lo planteo para un proceso reversible. Para el caso irreversible, esto de acá, T diferencial de S, no va a ser el calor del proceso en cuestión, el calor irreversible. Y menos P diferencial de volumen tampoco va a ser el trabajo para mi proceso irreversible, cualquiera, arbitrario, ¿sí? Pero la suma de estos dos términos, bueno, la resta quedaría, pero la suma, ¿sí? Esta combinación, sí, es igual al cambio de energía interna, independientemente de que el proceso sea reversible o irreversible, ¿sí? Entonces yo lo escribo de esta forma, que es más conveniente, ¿sí? Y aunque esto no sea para el proceso irreversible el calor y esto no sea el trabajo, la combinación sí es diferencial de E, ¿sí? No importa el camino. Entonces, cuando yo reemplace esto acá, esta combinación de términos se va a simplificar con los otros dos que venían de diferencial de G, ¿sí? Entonces, justamente el uso de una ruta reversible es un artilugio para simplificar las cosas, ¿sí? Y de ahí la utilidad de usar procesos reversibles. Pero el resultado es independiente de que yo haya escrito esto para el proceso reversible inicialmente. Bien. Entonces, también tenemos que recordar que la energía libre de Gibbs es una función de estado. Bueno, ya lo mencioné y lo venimos aplicando. De hecho, recuerden que todas las variables de estado que son combinaciones de variables de estado son variables de estado, ¿sí? Por variable de estado quise decir función de estado, son equivalentes, ¿sí? Entonces, si G es una función de estado, eso significa que su diferencial es una diferencial exacta en términos matemáticos, ¿sí? Entonces, para las diferenciales exactas de cualquier función, en este caso yo lo escribo para G, pero lo podría escribir para cualquier función de estado. Si, digamos, G es función de la temperatura y de la presión, entonces yo puedo escribir su diferencial como la derivada parcial de G respecto de una de las variables, en este caso la presión, dejando la otra constante, diferencial de presión. Y después la derivada parcial de G respecto de la otra variable, dejando la primera constante, diferencial de P en este caso, ¿sí? Entonces, eso es algo que puedo hacer para cualquier función de estado. Ahora, si nosotros comparamos esta expresión de acá con esta de acá, que ambas son expresiones de diferencial de G, ¿sí? O sea que esto de acá arriba es igual a lo de acá abajo, vemos que lo que multiplica a diferencial de presión es el volumen acá,
Y acá es toda esta cosa, ¿sí? O sea que es esta derivada parcial, quise decir, con propiedad. Entonces, esta derivada parcial vendría a ser, es igual al volumen, ¿sí? Que es lo que escribo acá. Y lo que multiplica a diferencial de t acá arriba es menos la entropía. O sea que esta derivada parcial es igual a menos la entropía, ¿sí? Entonces, bueno, esas son propiedades que vamos a usar bastante más adelante y que, bueno, tienen algunas consecuencias interesantes bastante evidentes. La primera es que la energía libre, o sea G, siempre disminuye con la temperatura. Entonces necesitamos el vínculo de G con la temperatura, que sería esta de acá, esta derivada parcial. Entonces, fíjense que esta derivada parcial es la razón de cambio de un gráfico, de lo que sería la curva en un gráfico de G versus T, ¿sí? Entonces, eso sería la pendiente. Entonces, esa pendiente es igual a menos la entropía, pero la entropía siempre es una cantidad positiva, o sea que de este lado de la ecuación siempre voy a tener algo negativo, o sea que esta derivada parcial siempre es negativa, o sea que G siempre tiene que disminuir con la temperatura. Después me dice que la energía libre de los gases es más sensible a la temperatura que la de líquidos y sólidos. Bien, más sensible significa que si nosotros de nuevo tenemos ese gráfico de G versus temperatura, más sensible significaría que la pendiente de esa curva que tracemos de G versus T va a ser mayor en la porción correspondiente a un gas que en la parte de los líquidos y sólidos, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque la entropía para una dada cantidad de sustancia en el estado gaseoso es mayor que para el estado líquido y sólido, ¿sí? Entonces para el gas menos S es un número más grande, entonces esta derivada parcial va a ser más grande y eso implica entonces una pendiente mayor, ¿sí? Eso es lo que acá está escrito como más sensible. Respecto de la otra derivada parcial, tenemos que la energía libre siempre aumenta con la presión. Y eso lo vemos en que el volumen siempre es un número mayor que 0, ¿sí? O sea que esta razón de cambio, esta pendiente, siempre es mayor que 0. O sea que G siempre tiene que aumentar con la presión. Y por otro lado, que la energía libre de los gases es más sensible a la presión que la de líquidos y sólidos. Entonces ahí hacemos un razonamiento parecido al anterior. Nos imaginamos un gráfico de energía libre en función de la presión. Y entonces la parte que corresponde a los gases, al gas, tendría una curva con pendiente más pronunciada que para líquidos y sólidos. ¿Por qué? Porque para una dada cantidad de sustancia, el volumen va a ser mayor si esa sustancia está en el estado gaseoso que si está en el estado líquido o sólido, ¿sí? Bueno, entonces esas son relaciones que vamos a usar bastante en la clase siguiente para lo que es interpretación de diagramas de fase. Bien. ¿Qué pasa? Eso lo planteamos para un solo componente. ¿Qué sucede si tenemos más de un componente? Bueno, escribiríamos el diferencial de G para ese proceso infinitesimal con todas las variables en juego, ¿sí? Entonces G sería función de la temperatura, de la presión y de cuántos moles hay de un componente, cuántos moles hay del otro y del otro, ¿sí? Entonces, las derivadas parciales serían respecto de la presión, dejando la temperatura constante y todos los moles de sustancia también constante, diferencial de presión.
la derivada de G respecto de la temperatura, ahora dejando la presión constante y también todos los moles de sustancias constantes. Y acá tenemos la derivada de G respecto del número de moles, ¿sí? Cómo cambia G con el agregado o salida de la sustancia 1, ¿sí? Y entonces acá se deja constante el resto de las variables que siguen la temperatura, la presión y los moles de todas las otras sustancias que no sean la 1. Lo mismo tendríamos entonces para la sustancia 2, escribiríamos lo mismo, temperatura, presión y constante los números de moles de todas las sustancias excepto la 2. Tendríamos otro término para la sustancia 3, para la 4, para la 5 y llegaríamos entonces al término para la sustancia N, suponiendo que tenemos N componentes, ¿sí? Entonces, eso lo podemos escribir de una forma más compacta. Sí, todos estos términos que son parecidos, ¿sí? Que siguen la misma estructura, los escribimos como una sumatoria, ¿sí? Entonces los primeros términos los escribo igual y estos últimos los escribo como una sumatoria sobre todos los componentes de la derivada de G con respecto al número de moles de cada componente, dejando el resto constante, ¿sí? Entonces, vimos hace un ratito que la primera derivada parcial era el volumen, ¿sí? La derivada de G respecto de la presión. La segunda vimos que era menos la entropía, ¿sí? La derivada de G respecto de la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos con la otra derivada parcial que tenemos? O las otras derivadas parciales en muchos componentes. Bueno, les ponemos un nombre. Y ese ese término justamente se llama potencial químico, ¿sí? A esa derivada parcial, ¿sí? Entonces, eso que está adentro de la sumatoria sería el potencial químico de la sustancia I. Entonces, para reforzar eso, potencial químico tiene esta definición. Es la derivada parcial de la energía libre respecto del número de moles de la sustancia I, dejando la temperatura, la presión constante y constantes también el número de moles de todos los otros componentes, excepto el componente I que estoy evaluando, ¿sí? Entonces, fíjense que acá estoy dejando constante todas estas variables, ¿sí? Entonces, si cambio la temperatura, eso significa que el potencial va a ser distinto, ¿sí? Va a ser el potencial a la otra temperatura. Si cambio la presión, lo mismo. Y si cambio el número de moles de los otros componentes, también voy a tener otro potencial, ¿sí? Es decir que el potencial químico es una función de la temperatura, de la presión y del número de moles de las sustancias, ¿sí? De la composición, para hablar en términos generales. Entonces, yo puedo usar esta definición que acabamos de hacer y escribir el diferencial de G de una forma un poco más compacta, más conveniente. Y entonces, en lugar de escribir toda la derivada parcial, escribo el volumen, que sería equivalente. En lugar de escribir toda esta derivada parcial, escribo menos la entropía. Y en lugar de escribir toda esta derivada parcial, en la sumatoria pongo directamente el potencial químico, ¿sí? Y entonces esta es una expresión muy importante que vamos a usar. Y entonces, lo que sigue es que podemos pensar en qué sucede a temperatura y presión constante, que era la situación que queríamos estudiar. Y única forma de trabajo de expansión-compresión. Bueno, si la temperatura es constante, entonces diferencial de T vale 0 y este término se anula. Y si la presión es constante, lo mismo, este término se anula. Entonces el diferencial de G solo nos queda igual a esta sumatoria. Y eso en particular nos permite derivar también una condición de equilibrio, que en el equilibrio diferencial de G tiene que valer 0. Entonces toda esta sumatoria va a ser igual a 0. Bueno, ahora no vamos a derivar ninguna ecuación nueva, deducir ninguna fórmula. Lo que quiero es que pensemos un poquito más
en la expresión que acabamos de derivar hace un ratito, ¿sí? Calculamos cómo sería el cambio en la energía libre de Gibbs para un proceso que ocurre a temperatura y presión constante, única forma de trabajo posible de expansión-compresión, y vimos que entonces el cambio infinitesimal de G sería igual a esto, a la sumatoria del potencial químico diferencial del número de moles, hecho una sumatoria para todos los componentes, ¿sí? Entonces pensemos un poquito más el significado de esta expresión. Entonces, para eso vamos a trabajar con un sistema más simple, que sería dos componentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollamos esta ecuación? Sería el diferencial de G igual al potencial químico del componente 1, diferencial del número de moles del componente 1, más el potencial químico del componente 2, diferencial del número de moles del componente 2. Eso lo podemos describir más explícitamente si llamamos a la definición que hicimos de potencial químico una diapositiva atrás, que era la derivada de G respecto al número de moles de cada componente, dejando el resto constante y también la temperatura y la presión, ¿sí? Esto era diferencial, entonces el diferencial de G, ¿sí? Entonces, pensemos un poquito cómo sería el proceso, ¿sí? Estamos interesados en algo, algún proceso que transcurrió muy poco, ¿sí? Un paso infinitesimal, ¿sí? Y entonces queremos saber qué pasó con la energía libre, ¿sí? Entonces, no sé, queremos saber si el proceso es espontáneo, en la dirección en la que lo estoy analizando, si es espontáneo en la dirección contraria, si estoy en el equilibrio, me interesa calcular G porque me gusta, lo que sea, ¿sí? Entonces, yo quiero conocer cómo cambió la energía libre por ese proceso. Entonces, lo que nos diría por ahí la intuición que tenemos que hacer sería algo que está puesto acá abajo, ¿sí? Uno diría, bueno, yo quiero saber cuánto cambió G cuando cambiaron la cantidad de los dos componentes. Entonces, por ejemplo, tengo una reacción química y, bueno, llamo 1 al reactivo, 2 al producto. Entonces digo, bueno, perdí tanto reactivo, lo multiplico por la energía libre por mol que tiene asociado ese reactivo, entonces el número de moles que se consumieron por la energía libre molar de esa sustancia me daría, bueno, la contribución al cambio de energía libre debida a ese reactivo. Después le sumo la contribución que es debida al producto que se está generando, entonces sería el número de moles de producto que aparecieron en ese ratito por la energía libre de Gibbs molar para ese componente. Entonces, bueno, esto es por cada mol para lo que yo para lo que me cambió en mi reacción. Entonces esto me da la energía libre debida al componente 2, ¿sí? Entonces hago la suma y ya está, obtendría el diferencial de G. Sucede que entonces esto que está acá abajo no es lo mismo que está acá arriba, y en realidad así no se puede hacer el cálculo de cuánto cambió la energía libre, ¿sí? La forma correcta de hacerlo es lo que está puesto acá arriba. Para entender un poquito más esto y que no sea tan abstracto, solemos tomar como ejemplo a otra propiedad mucho más accesible, mucho más familiar para nosotros, que es el volumen, ¿sí? Entonces imaginemos lo siguiente. Tenemos 5 mililitros de etanol, ¿sí? Los medimos así con una pipeta y los agregamos sobre 1 mililitro de agua, ¿sí? Esa sería la mezcla número 1. Después hacemos otra mezcla, que sería 5 mililitros de etanol, que los agregamos sobre 50 mililitros de agua, ¿sí?
Entonces nos interesa conocer cuál es el cambio de volumen de mi sistema producto del agregado de etanol, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una forma muy exacta de medir esa diferencia de volumen, ese incremento de volumen, nos vamos a encontrar con que ese cambio de volumen, que sería entonces el volumen de la mezcla menos el volumen del agua, no es igual a los 5 mililitros que uno esperaría, ¿sí? De hecho, ni siquiera el cambio de volumen para la mezcla número 1 es igual al cambio de volumen para la mezcla 2, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre en la práctica, que digamos contradice un poco nuestra noción intuitiva. ¿Y por qué? Bueno, eso es porque no es lo mismo el volumen de una cierta cantidad de etanol cuando está puro que cuando está mezclado con agua, ¿sí? Porque las interacciones etanol-etanol no son las mismas que las interacciones etanol-agua, ¿sí? Entonces, las interacciones cambian, eso repercute en las distancias intermoleculares y eso termina influyendo entonces en el volumen, ¿sí? Entonces, eso es lo que decimos que los volúmenes no son aditivos, ¿sí? Entonces, si uno quisiera conocer exactamente cómo es el cambio de volumen, tendría que trabajar con esta expresión que pongo más abajo, ¿sí? Entonces el diferencial de B es una función de estado, entonces también admite las diferenciales exactas escritas de esta forma, ¿sí? Como la derivada parcial respecto de un componente, dejando el resto de variables constantes, más la otra derivada parcial respecto al otro componente, dejando las otras variables constantes, ¿sí? Diferencial del número de moles. Entonces, bueno, uno tendría que trabajar con esta ecuación para calcular realmente cuál es el cambio de volumen que se produce, ¿sí? Entonces, de la misma forma que por esta cuestión de interacciones intermoleculares los volúmenes no son aditivos, o en otras palabras, el volumen de una cierta cantidad de sustancia no es lo mismo cuando está solo que cuando está con una cierta cantidad de otro componente. Tampoco la energía libre de una sustancia es la misma cuando está puro que cuando está con una cantidad X de otro componente que cuando está con una cantidad Y de otro componente, ¿sí? Entonces, esa energía varía en función de la cantidad del otro componente que haya o de los otros componentes que haya, ¿sí? Entonces, a estas cantidades que son derivadas parciales se las conoce justamente como cantidades o propiedades molares parciales, ¿sí? Entonces, esto de acá sería el volumen molar parcial del componente 1, este sería el volumen molar parcial del componente 2, y esto de acá es el potencial químico, ¿sí? Entonces el potencial químico es una propiedad molar parcial, ¿sí? Y bueno, entonces nosotros lo que nos interesa en este módulo es justamente calcular el diferencial de G para saber si estamos en el equilibrio o no estamos en el equilibrio, cómo está definido ese equilibrio, si es espontáneo, si no es espontáneo. Entonces, vamos a trabajar con esta expresión diferencial de G y justamente la dificultad o digamos el kit de la cuestión va a estar en qué forma tiene esta derivada parcial de manera tal de poder avanzar con esta ecuación, ¿sí? Entonces justamente todo este módulo va a ser tratar con distintos procesos en los cuales vamos a describir los potenciales químicos de manera convenientes, de manera tal de poder desarrollar la condición de equilibrio para tal proceso, o si es espontáneo, si no es espontáneo, ¿sí? Entonces justamente vamos a trabajar mucho con el potencial químico. Bien. Y la primera, digamos, aplicación que vamos a dar al concepto de potencial químico sería el equilibrio, el equilibrio de fases, ¿sí? O el equilibrio físico.
Entonces eso lo representamos con este esquemita de acá. Tenemos entonces un sistema cerrado que contiene una sustancia I que puede pasar de una fase a la otra, ¿sí? Entonces arrancamos con un solo componente, una sola sustancia y dos fases, fase A y fase B, ¿sí? Mantenemos la condición de temperatura y presión constante y único trabajo posible de expansión con presión. Entonces me interesa calcular cómo cambia la energía libre de Gibbs por esa transferencia de ese componente de una fase a la otra, ¿sí? Entonces, una forma de hacerlo es, bueno, calculo cómo cambia la energía libre de Gibbs en la fase A, después lo calculo en la fase B, y después, para todo el sistema, lo calculo como la suma del cambio en la fase A más el cambio en la fase B, ¿sí? Entonces planteamos la expresión que vimos hace un ratito de cómo cambia diferencial de G, y entonces lo escribimos en función del potencial químico para esa sustancia I, ¿sí? Entonces ese potencial químico de la sustancia va a ser distinto en cada fase, ¿sí? Entonces por eso indicamos acá como superíndice la fase en cuestión, ¿sí? Entonces lo escribo para la fase A y para la fase B. Y bueno, acá tenemos un solo componente, por eso a diferencia de la expresión anterior, no tenemos una sumatoria, ¿sí? Porque hay justamente un solo término, ¿sí? Pero esta es la misma expresión que vimos hace un ratito. Entonces, como mencionaba, el cambio, el diferencial de G va a ser la suma del diferencial de G en las dos fases, ¿sí? Entonces hacemos el reemplazo. ¿Y qué sucede? Bueno, esta expresión está bien, pero resulta que estos diferenciales del número de moles no son independientes, porque justamente la cantidad de materia que sale de la fase A entra a la fase B y viceversa, ¿sí? Entonces, lo que se gana en una fase es igual a lo que se pierde en la otra. En otras palabras, el diferencial en la fase A es igual a menos el diferencial en la fase B, ¿sí? Entonces, puedo expresar uno en función del otro, reemplazarlo acá y luego sacar factor común, ¿sí? Entonces me queda que el diferencial de G es igual a la diferencia en el potencial químico de esa sustancia entre las dos fases por el diferencial del número de moles, ¿sí? Y bueno, eso me permite darme cuenta rápidamente de lo que sería la condición de equilibrio. Esa condición sería que las dos, que la sustancia en las dos fases tenga el mismo potencial químico, de manera tal de que, bueno, estas dos cantidades son iguales y entonces su resta da 0 y entonces diferencial de G me queda igual a 0, ¿sí? Entonces eso en el equilibrio. ¿Y qué pasa para un proceso espontáneo? Bueno, un proceso espontáneo va a tener un diferencial de G menor que 0. Entonces, ¿cómo consigo ese diferencial de G menor que 0? Bueno, por un lado podría ser que en esta expresión el potencial en la fase A sea mayor que el potencial en la fase B, ¿sí? Entonces, para que esta cantidad diferencial de G me dé menor que 0, necesito que el diferencial del número de moles sea menor que 0, ¿sí? De manera tal de que esto es negativo, esto es positivo y me queda negativo ese producto, ¿sí? ¿Y qué es lo que está acá listado? Y entonces, ¿qué es concretamente que diferencial del número de moles sea negativo? Bueno, eso significa que se pierden moles de la fase en cuestión, ¿sí? O sea que sale de la fase A, en este caso, y va a la fase B, ¿sí? Entonces, espontáneo sería que el componente I pasa de la fase A la fase B. La otra posibilidad es que, bueno, al revés,
el potencial de la fase B sea mayor que el de la fase A, ¿sí? Que sería lo que tengo acá listado. Entonces, si esto es mayor, la resta me da negativa. Entonces, para que el diferencial de G me dé negativo, necesito que el diferencial del número de moles sea positivo, ¿sí? Como puse acá. ¿Y qué significa entonces que el diferencial del número de moles sea positivo? Eso significa que esta fase en cuestión está ganando moles, está ganando materia, ¿sí? Entonces salen moléculas de la fase B y entran a la fase A, que es lo que escribí aquí, ¿sí? Entonces el componente I pasa espontáneamente de la fase B a la fase A. Entonces analicemos esto de nuevo. Si el potencial en la fase A es más grande, entonces el componente pasa de A a B. Si el potencial en B es más grande, entonces el componente pasa de B a A, ¿sí? O sea que en resumen, la materia se estaría transfiriendo espontáneamente de la fase que tiene mayor potencial a la que tiene menor potencial. Y eso es justamente la razón por la cual esta cantidad, esta derivada parcial, recibe el nombre de potencial, justamente en una analogía con el potencial usado en mecánica, ¿sí? Donde las cosas van de mayor potencial a menor potencial, qué sé yo, una piedra rodando por una colina va de donde tiene mayor potencial gravitacional a donde tiene menor, ¿sí? Entonces acá lo mismo, la materia va de donde tiene mayor potencial a donde tiene menor potencial. ¿Qué pasaría si tengo más fases? ¿Sí? Porque eso lo dedujimos para solo dos. Entonces, ahora sí, sería este caso, tengo una fase C. Y entonces el componente puede pasar libremente entre fases, digamos. Entonces, bueno, uno podría plantear las ecuaciones como hicimos recién, igualar y todo eso, o podemos verlo de manera rápida y de una manera intuitiva, que bueno, imagínense que si el componente tiene un menor potencial químico en esta fase C, entonces va a pasar de la fase B a la fase C, ¿sí? Porque va siempre de donde tiene mayor a menor potencial, ¿sí? Y entonces también estaría pasando de la A a la B y así. O sea, eso es independiente también de cómo yo lo haya dibujado. Pude haber puesto este recuadro de la fase C en contacto con la fase A, entonces eso implicaría que si la fase C tiene menor potencial, pasaría de la A a la C, o podría haber puesto este recuadro en contacto con los dos, ¿sí? Y eso entonces implicaría que estaría pasando de ambos, de A y de B hacia C, ¿sí? Pero se dan cuenta de que eso no es central, ¿sí? Lo importante es que si la fase C tiene menor potencial químico que las otras, se va a estar transfiriendo materia hacia esta fase, la fase C. Entonces, si se está transfiriendo materia de manera neta, significa que no estoy en el equilibrio, están cambiando cosas internamente. Entonces, para que estemos en el equilibrio, lo que necesito es que todas las fases tengan el mismo potencial, ¿sí? Entonces, para un solo componente y n fases, el potencial químico de esa sustancia en cada fase va a ser igual. ¿Bien? Ahora, ¿cuál sería el caso si tuviéramos dos componentes? ¿Sí? Entonces tenemos este sistema de acá. Arrancamos primero con un caso más sencillo, que sería tener dos fases. Entonces hay dos sustancias que pueden pasar de una fase a la otra, ¿sí? Entonces, de nuevo, mi análisis va a ser ver qué pasa en una fase
calcular el diferencial de G en esa fase, luego calcularlo en la otra fase, y entonces para el sistema el diferencial de G va a ser igual a la suma de lo que ocurre en cada fase, ¿sí? Entonces lo planteo para la fase A, sería entonces el potencial del componente 1 en la fase A, diferencial del número de moles de ese componente en la misma fase, y bueno, como tengo otro componente, le sumo el potencial del componente 2 en la misma fase, diferencial del número de ese componente en la misma fase, ¿sí? O sea, esto se desprende directamente de la expresión para diferencial de G que vimos antes, ¿sí? Donde en un par de diapositivas atrás había una sumatoria sobre I, sobre el número de componentes I. Acá hay dos componentes, entonces tengo dos términos. Entonces eso lo hago para una fase y lo hago para la otra fase. Y como decía hace un ratito, diferencial de G para el sistema va a ser la suma de lo que ocurre en las dos fases, ¿sí? Que es lo que está acá escrito y luego reemplazado, ¿sí? Y de nuevo, sucede que esos diferenciales en el número de moles de una fase y de la otra, ¿sí? Para la misma sustancia, no son independientes, porque para el componente 1, lo que sale de la fase A entra en la fase B, o viceversa, y para el componente 2, lo mismo, lo que sale de una fase entra en la otra, ¿sí? Entonces, 1, o sea, en la fase A es menos en la fase B, ¿sí? Entonces, podemos escribirlo de nuevo en función de una de esas fases y sacar factor común, y entonces nos queda así agrupado, que el diferencial de G sería igual a la diferencia en el potencial químico de esa sustancia entre las dos fases, diferencial del número de moles para esa sustancia, más, bueno, el mismo término equivalente, ¿sí? Sería la diferencia en el potencial químico para el otro componente entre las dos fases, diferencial del número de moles de ese otro componente, ¿sí? Y entonces ahí surge de nuevo, ¿cómo hacer que esto sea igual a cero? O sea, que estemos en equilibrio. Bueno, que los dos términos sean iguales a cero, o sea que lo que está dentro de los paréntesis se cancele, ¿sí? O sea que el potencial químico del componente 1 sea el mismo en las dos fases, y que el potencial químico del componente 2 sea también el mismo en las dos fases, ¿sí? ¿Y qué pasa si tenemos otra fase más, ¿sí? Una fase C? Bueno, es parecido a lo que veíamos recién. Si en esa fase C el componente 1 tuviera un menor potencial químico, entonces pasaría de las otras fases hacia la fase C, ¿sí? Lo mismo con el componente 2, si tuviera menor potencial químico, vendría de las otras fases hacia la fase C, o si tuviera mayor potencial químico, saldría de la fase C e iría a las otras, ¿sí? Entonces habría una transferencia neta de materia, estarían cambiando las variables macroscópicas de mi sistema, estaría cambiando la composición, entonces no estaríamos en el equilibrio, ¿sí? Entonces, para que se dé el equilibrio, yo necesitaría que en todas las fases el potencial químico para una dada sustancia sea el mismo, ¿sí? Entonces, el potencial químico de la sustancia 1 tiene que ser igual en la fase A, en la fase B, en todas las fases hasta la fase N, ¿sí? Lo mismo voy a plantear para el componente 2, ¿sí? Y entonces, esto lo podemos escribir de una forma como más compacta y decir que en general para un número de componentes igual a K, que vamos a estar contando con la variable I, y un número de fases igual a N, que vamos a estar contando con la variable P, el diferencial de G es igual a una doble sumatoria sobre, para cada fase y para cada componente, del potencial químico de la sustancia I en cada fase, ¿sí? Diferencial del número de moles de esa sustancia, ¿sí? Bueno, y ahora mágicamente cambió
la ecuación esta que venían viendo hasta hace un ratito, porque estaba escrita de una forma que no reflejaba lo que quiero decir. Pero bueno, retomando, en el equilibrio, el potencial químico para una dada sustancia tiene que ser el mismo en todas las fases, ¿sí? P y R serían fases distintas, entonces tiene que ser el mismo para todas las fases, ¿sí? Y esa igualdad entre todas las fases se tiene que cumplir para todos los componentes, ¿sí? Para toda sustancia, ¿sí? Que es básicamente lo mismo que desarrollar estas ecuaciones de acá arriba, para el componente 1, para el componente 2, el 3 y así para cada componente. Bueno, más allá de este lío de fórmulas, lo que quiero que les quede, y por eso repetí en esta diapositiva, es lo que va a ser como una especie de mantra para esta unidad, y es que la materia siempre entonces se transfiere espontáneamente de donde tiene mayor potencial químico a donde tiene menor potencial químico. Bueno, eso es todo. Continuamos la clase que viene.